Acá seguimos en nuestra cuarta temporada de Laborcast, episodio número 2. Para el día de hoy tenemos un episodio extraordinario, un episodio con motivo del Día del Trabajador. Digamos, tema obligado para los que estamos en el mundo laboral y de las relaciones laborales, del derecho al trabajo, de la seguridad social. Recordemos que ahorita en estos momentos en Venezuela se está ventilando una posible reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. También se anunciaron unos incrementos de salario o un ajuste responsable, como fue expresamente señalado, y con motivo de ello nos pareció súper idóneo hablar entonces de lo que puede ser la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo o de la tan esperada reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Para el día de hoy tenemos dos invitados especiales de lujo del derecho laboral, experimentados, gente que realmente nos va a hablar no solo de la parte doctrinaria, académica o histórica del derecho del trabajo, sino que también han sido, digamos, litigantes avesados, con muchísima experiencia en el mundo del derecho del trabajo y de las relaciones laborales. El día de hoy vamos a tener a dos profesores, Rafael Fuguet y Reinaldo Guirarte, miembros de número del Instituto Venezolano del Derecho Social. Bienvenidos y espero que disfruten entonces de nuestro episodio. Reforma laboral en Venezuela. ¿Qué es lo que puede cambiar, señores? Estamos aquí en las vísperas de una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras. Para el día de hoy, como mencionábamos en la introducción, tenemos al profesor Rafael Fuguet, al profesor Reinaldo Guilarte, miembros de número del Instituto Venezolano del Derecho Social. Tema importante, Reinaldo y Rafael. Obviamente son muchos los temas que podemos ir, digamos, conversando, pero temas obligados, digamos, que todo el mundo quiere comentar, quiere conversar, que se discute en la calle a nivel del regulador, al nivel de la empresa privada, a nivel de los litigantes. Tema número 1, inamovilidad laboral. ¿Cómo vemos el 425 que me decía el profesor Fuguet? ¿Qué vamos a hacer con ese 425 que tenemos allí? Que tenemos, aparte del 425, tenemos un decreto de inamovilidad laboral que cumple, si no me equivoco, 24 años este año, Reinaldo, de vigencia, bueno, con todas las variantes que ha tenido. Estamos hablando de inamovilidad laboral, de estabilidad absoluta, de volver a una estabilidad relativa. ¿Dónde estamos allí? ¿O qué aspiraríamos en el mundo laboral con eso? Tomen la palabra. Me sentí como en mi casa, no dejas hablar a nadie. Bienvenido, Poco a profesor. poco. Bueno, si vamos a ver el tema de la inamovilidad, sí hay un tema endémico, inconveniente socialmente, pero existe, ¿no? Hay un tema acuñado antes del decreto del 2012, decreto ley. Era absolutamente ilegal que el presidente declarara inamovilidad. La ley no lo facultaba, sin embargo lo hacía. Desde el 2012 para acá sí hay una posibilidad y ese paso sí existe, no hay duda. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? Hay dos circunstancias que hay que valorar. Primero, el tema del artículo 425. Si nos permiten un poquitico de historia. Claro. Ok. Si vemos la ley de amparo, vamos a llamarla así, hay una disposición que la gente se olvidó, que es el artículo 22. Y se olvidó porque fue anulado. En el año 1996, la Sala Plena de la Corte lo anuló. ¿Pero por qué lo anuló? ¿Qué decía esa disposición? Le permitía al juez de amparo restituir la situación jurídica infringida sin que estuviera probado el hecho gravoso. Decía que con la presunción grave podía restituir la situación jurídica infringida. Vamos a dejarlo hasta ahí nada más. ¿Qué dice el 425? Lo mismo. El inspector recibe a los días orden al reenganche. En un proceso monitorio convierte una decisión que se apareja a una medida cautelar con valor de definitiva. Y si no es acatada, tienes el castigo, la sanción punitiva del desacato. Entonces, el artículo 425 de suyo va en contravía del derecho a la defensa, del Pacto de San José, pero no es un atrevimiento del litigante, no, esto es netamente técnico. Esa disposición impide el derecho a la defensa técnica, se aprecia un funcionario a ejecutar sin previa notificación, no trae el expediente, los elementos presuntivos se quedan en la inspectoría, no ponen a la vista cuáles son, no los puedes atacar, no puedes llamar al abogado. Y si no estás de acuerdo, se abre un procedimiento de carácter criminal y vas a ser sancionado. Entonces, el tema en principio es que efectivamente esta disposición tiene los mismos elementos que llevó a la Sala Plena de la Corte a anular el 22. Exactamente el mismo problema.
y sin embargo se ha constitucionalizado. En el año 2018, en octubre, la Sala Constitucional, imagino que ha percibido de la situación incómoda que genera la disposición, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, chicos, porque resulta que la disposición dice que se apertura pruebas a discreción del funcionario. O sea, no solamente la prueba posible, no, es que solo si el funcionario ve que hay que abrir a pruebas, por Dios. Entonces, en esa decisión, la Sala dijo, vamos a poner un poquito de orden. Se abre a prueba en estas circunstancias. Y una de ellas, si el patrón niega el despido. ¿Y por qué esto es importante? Porque la acción es restitutiva. ¿Qué implica eso? Colocar las cosas como estaban antes del hecho gravoso. ¿Por qué anularon el 22 de la ley de amparo? Porque sin que existiera la prueba tangible del agravio, permitía al juez de amparo restituir. Entonces, si la Sala Constitucional te dice que si se niega el amparo, si habrá pruebas, ahí sí en forma imperativa, es para que lo pruebe ¿quién? El que está alegando. En los procedimientos que tenemos donde ha ocurrido esta instancia, el inspector manda a reenganchar sin que exista el hecho gravoso. Es un tema de voluntad política, no un tema legal. Ese es el problema que tenemos. Y eso lo vamos a analizar cuando hagamos la reforma legal, porque en general todo pasa por la voluntad política. Profesor, ¿pero qué defiende? Reinaldo, Rafael, ¿qué defiende? O sea, ese contenido esencial que realmente se protege con la inamovilidad, es decir, es el fuero sindical, son los fueros especiales de protección, porque de lo que hemos venido, o nosotros, yo por lo menos empecé a estudiar con la Constitución del 99, empecé a estudiar con esa Constitución, y de lo que hemos venido, Reinaldo, tú no eres muy lejos tampoco de esa Constitución, quizá el profesor Rafael es un poco más experimentado, ¿no? Pero ¿qué se protege ahí, profesor? Porque realmente esos contenidos esenciales o ese excesivo proteccionismo que hemos tenido con esta estabilidad absoluta o esta estabilidad sui generis, como también se ha dado a conocer, los efectos parecieran que ha sido algo pernicioso en la economía laboral o en el mundo, digamos, de las relaciones laborales en los últimos 26 años. Claro, fíjate, primero agradecido por la invitación al podcast. Segunda invitación, Reinaldo, es tu casa. De políticas públicas, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero es que hay que echar para atrás. O sea, el decreto nace después del paro petrolero. Si nos recordamos, a raíz del paro petrolero, la economía venezolana se vio muy afectada. Ese decreto inclusive establecía una inamovilidad para determinados tipos de trabajadores. O sea, había una inamovilidad atada al salario que ganara la persona. Es una cosa que ni siquiera tiene argumentos jurídicos. Eran 3 salarios, ¿no? Real, si mal no recuerdo. Correcto. Lo otro es que la Inspectoría del Trabajo nunca debió conocer de temas de inamovilidad laboral. Esto es un tema que debería ser del Poder Judicial, ¿sí? Como ocurre en otros países. Pero además tienes un problema. El decreto de inamovilidad laboral perturbó el mercado laboral. ¿Por qué lo perturbó? Encareció la terminación de la relación laboral. Pero además las empresas tienen el temor de contratar a las personas porque dicen, bueno, si después yo no puedo dar por terminar la relación laboral, ¿cómo hago yo para aumentar mi headcount? Entonces, ahí hay un tema económico importante. Y lo otro es que se saca la inamovilidad laboral de lo que es su génesis. Su génesis está atado al tema del fuero sindical. O sea, estamos hablando de una protección para actos contrarios a la libertad sindical. Hay gente que dice, bueno, ¿y dónde dejas tú el fuero de maternidad y el fuero de paternidad? Para mí eso es otra cosa. ¿Okay? Eso puede ser una estabilidad especial, como le queramos nombrar. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo primero que tendría que hacer el país es derogar, abrogar o como quieran hacer, porque hoy el derecho va para todo, el decreto de inamovilidad laboral. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Okay? Eso impide la inversión nacional y extranjera. Perturba el mercado de trabajo. O sea, tú no puedes tener en empresas personas que no son productivas, personas que están robando en las empresas. Hay cosas tan locas como que una persona comete un acto de acoso laboral o acoso sexual y resulta ser que tú presentas la calificación de falta, la persona te presenta el procedimiento de reenganche y restitución de derechos y hasta que tú no reincorpores a la persona en su puesto de trabajo no te tramitan la calificación de falta. Sí, entras en lo que se denomina, Reila, esa mal llamada de alguna forma impunidad laboral, ¿no?
Sí, correcto. Ahí hay un tema de impunidad y eso evidentemente perturba lo que debe ser el equilibrio de las relaciones laborales. Y los valores en el contrato de trabajo, pues, básicamente. Ahora, si hablamos de un problema tipo fin, profesor, o sea, es decir, fíjense que estamos en un momento, por eso digo que esta disertación es absolutamente libre, en un momento como para entender hacia dónde debe apuntar el legislador, o sea, cuál debe ser ese espíritu de un país, digamos, cuyos valores macroeconómicos dejan mucho que desear. Se habla de la posibilidad de construir una Venezuela diferente con el desarrollo de ciertas áreas industriales estratégicas que todos conocemos, fundamentalmente el área petrolera, que es de lo que tenemos noticia. Pero si la legislación laboral no va de la mano para que se creen incentivos de cara no solamente a la inversión, sino de cara al bloque de legalidad, de cara a la generación de instituciones sólidas, de cara a garantizar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica mínima y necesaria para que quien tiene que bajar los reales deba bajarlos, porque si a mí me es muy caro por los precedentes de contratos no pagados, arbitrajes perdidosos, etcétera, ¿qué hacer entonces con esa inamovilidad? Porque mi pregunta es, lo que yo he visto en prensa recientemente, profesor, es, volvemos a una estabilidad numérica, por ahí he escuchado, ¿no? Hay ciertos stakeholders y actores, es válido, porque queremos ir en pro de una comunidad de ideas y volver al debate democrático. Estabilidad numérica por un lado, lo que dice Reinaldo, muy en la vía que yo consideraría, bueno, vamos a volver a la génesis. Volvamos a... La protección de los contenidos esenciales de la libertad sindical, cuyo fuero esencial, pero ¿hacia dónde disparamos? O sea, es decir, no hablamos de flexibilización, no hablamos de desregulación, pero sí hablamos de una regulación que realmente obedezca a unos estándares de inversión, pues. Poco a poco. Si atendemos la historia, generalmente la historia nos está enseñando hacia dónde debiéramos ir. La ley contra despido injustificado, ustedes no habían nacido. Tenía la llamada estabilidad numérica que no funcionó, que era la estabilidad absoluta, que tenías un centro de trabajo en la teoría estático, y si tú desagregabas puestos de trabajo con libertad, que lo podías hacer, si los volvías a ocupar, estabas dentro del marco. El problema es que es parte de la premisa que ese es un marco estático y la economía no se maneja así. Dentro de la tropicalización, y es una anécdota solamente, llegamos incluso a tener en los tribunales. Había una disposición en esa ley que decía que el patrón tenía que notificar en los 5 días siguientes si despedía a un trabajador. Era para fines estadísticos. Aquí inventamos sin ningún tipo de disposición legal que si no notificaba estaba confesando el despido. Vale decir, una norma imperfecta, las normas imperfectas en teoría son normas nulas, que no establecían ninguna sanción, los jueces se le ocurrió decir, no notificó, confesó que despidió. Ese es el problema nuestro, tropicalizamos todo. Y no lo digo porque parte del sabor nuestro es ese, pero realmente esa ley dio las pautas hacia donde más o menos podemos ir. Ella tarifó el valor del despido. Tenemos que ir a ese derrotero. ¿En qué sentido? No a la tarifa completa, porque es extremadamente onerosa. De hecho, en el 97, cuando se hizo el cambio, creo que deberíamos pasearnos un poquito por allí. Con el régimen de transferencia. Sí, vamos a hablar un poquito por ahí. El gravamen de la indemnización se limitó a 5 años. ¿Okay? Al tú tarifar el egreso laboral y permitir que el patrono manejare su nómina, su plantilla, le estás dando al patrón la flexibilidad suficiente, porque como en la experiencia son 40 y pico años ejerciendo, la regla cuando uno habla con la gente, porque la gente es la que tiene la cosa en la mano, dice, nadie despide un trabajador bueno, nadie. Me ha hecho un amigo me decía, un trabajador bueno, yo voto a la mujer de la cama y lo siento ahí porque él me da dinero, mi mujer me lo quita. Si se le pone un valor, esta persona queda atendida económicamente para su cesantía y sigue el proceso económico. Entonces, de esa ley podemos tener noticias de donde pudiéramos ir, pero el tema es de voluntad política. ¿Qué pasa con los fueros? Y siguiendo a lo que dijo Reinaldo, ¿qué significa fuero? Fuero es privilegio. La gente piensa que es protección, no. Fuero es privilegio y el fuero sindical, la madre de los privilegios. Está concebido para
proteger a la entidad sindical, no al trabajador. Todos esos fueros, el maternal es a la sociedad y al niño, no a la madre. El sindical es a la entidad sindical y todos los fueros que usted conozca es para una entidad superior y son restrictivos por naturaleza. Al tú generar una inamovilidad, generas un abanico de protección no concebido en la norma. No porque la parte técnica, socialmente, tú generas una camisa de fuerza. Entonces sí debiéramos, y adelantándome, la reforma de la ley tiene que ser integral. Sí es verdad que coyunturalmente requerimos un ataque directo a una parte específica, ya llegaremos allí, pero tiene que ser integral, tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que sacar el Estado del centro de la ecuación. El Estado es para servirnos. Tenemos que volver a colocar el trabajo en el centro, en la médula de la ley, como debe ser. Son muchas cosas que hay que hacer. El tema es cultural y es político, y político en el buen sentido de la política. Entonces, ¿a dónde ir? La historia nos ha dado varias lecciones. Hemos tenido como maestro 30 años, 40 años. Vamos a ver lo que nos dice la historia, vamos a aplicarlo porque entendemos que queremos es avanzar. La historia no importa ya lo que pasó, pero nos da lecciones. Profesor, y eso es uno de los objetivos de Laborcast. O sea, una de las cosas que queremos tener acá es documentalizar a través de estos programas todas esas cosas que a lo mejor se nos olvidan si no nos sentamos con el profesor Fuguet o no nos sentamos con el profesor Reinaldo o no las conversamos acá. En 15 años se nos olvidó lo que pasó y esas lecciones aprendidas que nos dan historias quedan en el olvido, ¿no? Sobre todo porque quien controla el presente controla el pasado y quizás en procesos donde la transparencia no ha sido la regla, que de alguna manera nos permite demostrar, rendir cuentas y documentalizar, sino quizás la opacidad es lo que ha reinado. Entonces, conocer el pasado tiene mucho valor hoy en día porque no podemos tomar decisiones sin evidencia. O sea, que esto funcionó, esto no funcionó, esto es la moda, pero no tiene a dónde queremos ir. Hay experiencias similares en contextos similares al nuestro que nos sirvan como referencia o sencillamente es un pet policy de Rafael, Carlos y Reinaldo, que bueno, es preferencia, digamos, porque nos gusta tal o cual tendencia. Eso es relevante, ¿no? ¿Y por qué digo que es relevante? Reinaldo mencionaba algo que, si mal no recuerdo, se discutió cuando la reforma de la ley orgánica del 90, y no sé, y no recuerdo si también cuando la reforma de la ley orgánica procesal del trabajo, a inicios del 2000, que es llevar el contenido de la libertad sindical, la verdadera tutela, no a las inspectorías del trabajo, sino a la jurisdicción. En este caso, a la jurisdicción laboral. Creo que el profesor Caldera en algún momento comentó de eso, comentarios bienvenidos. Creo que en su oportunidad en la Asamblea Nacional, cuando la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, también se debatió de traerse, pero entra siempre lo político. Es decir, la política, la administración, se lleva por relaciones de jerarquía. Usted es ministro y usted tiene una relación de jerarquía con el viceministro y así sucesivamente, porque es una de las formas como se rige la actividad administrativa. Pareciera más fácil para un Estado centralista desde la Constitución y naturalmente centralista desde la Constitución del 61, inclusive 47. Hemos tenido una tendencia muy centralista porque la descentralización fue un proceso que en los 90 coqueteó, pero no se materializó. Pareciera que el soltar la inamovilidad a los tribunales es como mucha libertad, mucha democracia. Pareciera, digo en la historia pues nuestra. Bueno, fíjate algo. Cuando la Ley Orgánica Procesal del Trabajo era anteproyecto de ley, allí los magistrados encargados de presentar ese anteproyecto ya habían regulado que estos temas eran temas del Poder Judicial. ¿Qué pasaba? Hay un tema de control, ¿sí? No sé si se recuerdan que en aquella época las empresas tenían que pedir la solvencia laboral para adquirir dólares en Cadivi. Entonces, ¿qué pasa? Si tú mantenías el control de los procedimientos administrativos en tribunales de este tema y el patrono no cumplía con el acto administrativo, yo te bloqueaba la solvencia laboral y no podías adquirir dólares preferenciales, lo que te afectaba compra de maquinaria, compra de repuestos, compra de materia prima, con lo cual terminaba afectando el aparato económico del país. O sea,
La gente pensaba, no, que estamos perdiendo a los trabajadores y no se dieron cuenta que están terminando de causar una lesión a la economía del país y eso de rebote en el ciudadano, ¿no? Entonces, eso estaba allí. O sea, yo no estoy aquí hablando de es que, ay, Me qué parece. genio soy y Sí, tal. sí. No, nada que ver. De hecho, inclusive hace unas semanas atrás un profesor me decía, lo que pasa es que mira tú, ¿por qué le dieron ese poder a las inspectorías del trabajo? Porque al final los dirigentes sindicales eran miembros de los partidos políticos. Entonces, cuando tú te calificas la falta de un dirigente sindical y resulta ser que es del partido político que en ese momento estaba en el poder, bueno, señor inspector, usted no me puede votar a mi miembro del partido político, ¿no? Entonces, había un tema político, no de políticas públicas, sino político partidista en ese punto. Entonces, pareciera que lo correcto es que este tema migre a tribunales, pero más allá de eso, si ustedes me lo preguntan a mí, yo creo que hay que ir a un régimen de estabilidad relativa, ¿ok? No eso que tenemos en el decreto ley, eso no sirve. Hay que permitir el despido, pero indemnizado. Yo tengo serias dudas en este momento de si tenemos que ponerle un tope a esa indemnización por temas de la vida. ¿Ok? A veces uno dice, bueno, debería ser blanco y entonces recomiendas hacer blanco y cuando ves el blanco, bueno, le diste el dedo y se agarraron el brazo. Entonces, basado en eso, creo que ahí hay que hacer un estudio debido para saber realmente cuánto puede ser indemnización. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no hace carrera en las organizaciones. O sea, hoy en día la mayoría de las personas que tienen 40 años prefieren estar 3, 4, 5 años en una organización e ir a otra, o inclusive menos. O sea, hoy en día estamos hablando de nómadas digitales, o sea, de teletrabajo, de muchas variables muy diferentes a cuando estas instituciones se crearon. O sea, el mundo cambió y tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos que darle cierta flexibilidad al mercado para que el mercado pueda reaccionar a eso. Entonces, la gente se preocupa, bueno, es que si vas a permitir la estabilidad relativa, entonces van a votar a la gente de forma masiva. Bueno, para eso hay una regulación de despidos masivos. Yo lo decía en su momento a unos funcionarios que me lo preguntaban y le decía, mira, tranquilamente, me lo preguntaron inclusive hace 5 años, tú puedes ir a estabilidad relativa. No, pero los despidos masivos, tú eres la administración del trabajo, tú eres quien se encarga de parar eso, quien se encarga de tomar las medidas para que eso no ocurra. Entonces, hay caminos que se pueden utilizar y caminos que pueden armonizar el mercado laboral. Es que inclusive, Rey, esa definición de si lo que está previsto en la Constitución de la garantía del empleo, porque tenemos como que 5 derechos sociales que son muy duros, ¿no? El derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al salario digno, derecho a la educación, derecho a la salud, que cuesta muchísimo a un Estado real. A Europa los tributos son una locura para mantener, digamos, ese estado de bienestar. En América Latina, desde que el New Deal entró, digamos, con el consenso de Washington a finales de los 80, en crisis de los sistemas previsionales, de alguna manera ha sido un vaivén, un péndulo, lo de la privatización versus el estado de bienestar. Nosotros vamos a tener un reto muy grande, y por eso lo digo inclusive desde la confección del Estado de la Constitución, porque a mí me quedan serias dudas si ese petroestado que tuvimos nosotros, en el cual se creó mucha, digamos, esperanza en Venezuela, en el cual mucha gente, bueno, tuvimos el crecimiento más grande del mundo en su época, en los años 70, pero también en la época de vacas flacas tuvimos procesos, digamos, muy complejos. Es decir, ese Estado que siempre va a proveer y que siempre va a garantizar, y sobre todo por la orientación que seguimos teniendo del petroestado, porque estamos hablando de que todavía estamos pensando que el éxito de Venezuela va a partir de la generación de las riquezas a través del Estado, coño, yo creo que debemos abordar inclusive la estabilidad de la Constitución. O sea, es decir, ¿es realmente que se puede garantizar siempre el derecho al trabajo o la permanencia en el empleo? ¿O es que la definición de estabilidad quizás debe ser una definición un poquito más actualizada, digo yo, que sí garantice a lo mejor que siempre tengas posibilidad de emplearte? Porque, insisto, aquí la única manera de que haya más patronos es que mejore la circunstancia económica. O sea, que haya un mercado de trabajo y que una persona tenga migración y dure 3 años aquí, 3 años allá, bueno, porque tengamos unas condiciones para que también los patronos vengan, inviertan y se sientan de alguna manera motivados a permanecer acá. Entonces yo creo que es una discusión relevante porque va desde la concepción del Estado mismo.
Si vienen shock petroleros y hay caídas de shock petrolero, oferta y demanda, eso no falla, eso está probado en el mundo. Un poco lo que usted decía, yo quiero garantizar con estabilidad numérica, pero no siempre la puedo garantizar, porque yo no siempre sé si mi fuente de empleo, en razón de la economía, está vigente. Pues. Pero creo que ese reto está allí. Pero nosotros como laboralistas siempre tenemos aquí, digamos, plasmado, bueno, la estabilidad como algo intocable, inmutable, y no sé. No todos los laboralistas. Ok, entonces exacto, sí. sería interesante. Primero, vamos al orden constitucional. La tuición de la regla laboral existe, pero lo tutelado es el trabajo. Primera observación. Aquí hay una manía, pero una manía, de hablar del empresario como el patrono y confunden la expresión. La empresa es un fenómeno donde gravitan el que facilita el empleo, el que aplica la fuerza de trabajo, los clientes, los proveedores y el Estado. ¿Cuál es el problema? Y vamos a saltar un poquito. Estamos hablando de la llamada retroactividad. Para mí es cálculo exponencial, no retroactivo, pero vamos a llamarla retroactividad porque todos tenemos que hablar más o menos el mismo idioma. ¿Qué pasa con esto? La coyuntura que tenemos con la retroactividad. Si tú ves eso en compartimiento estanco, como si eso fuera el problema, va a pasar lo que pasó en el 97. ¿Qué pasó con el 96 con la reforma? Y no vamos a hablar de toda la estructura, ¿no? Se decía en ese entonces que al eliminar la prestación retroactiva iban a elevarse los salarios en forma extraordinaria. Y eso no ocurrió así, porque no es el único elemento. Acá que tenemos ahorita, sobre la empresa, no el empresario, gravitan trámites administrativos, 16 trámites por lo menos que gravitan con inspecciones constantes, agobiantes. La carga impositiva supera el 61%, chicos. Entre los nacionales, los municipales y los parafiscales. Con un socio que no aporta lo que se requiere. Entonces, cuando te pones a ver, si no atacas la carga impositiva, si no atacas macroeconómicamente el fenómeno, al quitar las prestaciones retroactivas, sí, vas a quitar un yunque que tienen los trabajadores. Pues eso es lo que tienen el yunque, que es lo que no se entiende. Pero al quitarle el yunque van a subir, pero la economía, la realidad se les va a venir también encima. Porque ese empresario va a tener encima la carga impositiva, una economía postrada, no hay libertades de movimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Algo parecido a la del 97. Entonces tiene que haber la voluntad política de ayudar a la empresa, no al empresario. Y ahí están metidos los prestadores de servicios, están metidos todos los que gravitan en ese fenómeno. Entonces, adelantándonos un poco al tema de la reforma laboral, que insisto, debe ser integral, pero ante la emergencia, con voluntad política se puede hacer todo. Y hablo de política, no del político partidista, de política real, al servicio de la sociedad, y estamos entendidos que una de las coyunturas es esa. No me conoces, pero tengo más de 40 años negociando convenciones colectivas, metido en esa dinámica, y todavía hoy yo hablo con ellos y me dicen, pero es una conquista. Es difícil y se entiende. Voy a hacer una analogía quizás muy ruda, porque cuando lo hago la gente visualiza la analogía, pero no ve lo que se quiere explicar. Usted agarra una botella de agua y le pone un banano adentro y viene el mono y mete la mano, agarra el banano y queda preso. Y lo capturan, así es como capturan, para los que no lo sepan, a los monos. Porque toma para sí lo que quiere y no es capaz de soltarlo para sacar la mano, y lo capturan y se van con la botella para que sepan. ¿Qué pasa ahorita? Eso está allí, se ve muy bonito en la teoría, pero en la práctica no funciona. ¿Qué ocurre con el sistema? ¿Puedo hablar un poquito de historia? Claro, profesor. ¿De dónde vino eso? En la tropicalización que nos caracteriza, socialmente empezamos a calcularlas así. Y llegó a la conciencia social que así se calculaba. Y todo el mundo calculaba eso así. Y era de buen ver. No había inflación. No este fenómeno brutal que tenemos ahorita, que hay que atacarlo. Es lo más importante, más que incluso las prestaciones retroactivas. Y no había inflación.
Entonces era de buen ver calcular la retroactiva porque el trabajador ganaba en función de su profesionalidad y ganaba 10 bolívares diarios con el trabajo y ganaba 15 en función de su mérito. Entonces era de buen ver que se le calculare todo su tiempo de servicio porque no generaba una precariedad. O sea, el impacto económico no era tan grave. Sí. Doctor Guilarte. Fíjate, cuando yo era estudiante, año 97, me tocó a mí estudiar con la reforma. O sea, fui la primera generación de la universidad que tenía que ver derecho del trabajo 1 con base en la reforma del año 97. Y yo recuerdo que a ti te enseñaban que las prestaciones sociales o la prestación de antigüedad, porque le hemos ido cambiando el nombre con el tiempo, era para que el trabajador tuviera una vejez digna. Hoy ya, después de tanta agua que ha pasado bajo el puente, uno se percata de que no tiene ningún sentido que las prestaciones sociales sean para tener una vejez digna, porque para eso es el sistema de seguridad social. Entonces, le metiste una carga a las empresas públicas y privadas que no tienen que tener. Entonces, la discusión que hay que dar es cómo tenemos un sistema de seguridad social que garantice a la gente esa serie de elementos a los que tienen derecho, ¿sí? A una pensión, a de repente ir a un hospital que tenga calidad, con unos médicos competentes, a un sistema educativo que puede ser público o privado, el que te guste. Fíjate, la pandemia del COVID-19, hay gente que se olvida de que existió. Deja en evidencia dos cosas: que no hay sistema de seguridad social perfecto. Los chilenos tuvieron que salir corriendo a ver qué hacían con su régimen de seguridad social, o mejor dicho, de pensiones. Y los españoles lo mismo, ¿ok? Porque colapsaron ambos sistemas. Entonces, si la pandemia te mostró que ambos sistemas tienen un hueco, tú tienes que decir, bueno, no hay nada perfecto. Y esos son parte de los riesgos de los sistemas de seguridad social. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es cómo creamos un sistema de seguridad social integral que permita que la gente tenga calidad de vida. Porque hoy no las tienen. De hecho, tenemos sectores muy afectados como el sector educativo, el sector salud muy afectado, y inclusive tenemos a los compañeros que son funcionarios públicos también muy afectados. Entonces, hay que construir un nuevo contrato social y decir, mira, ¿cuáles son los pilares básicos de ese contrato social? Un sistema de seguridad social robusto, un ingreso o salario, como lo quieran llamar, que permita pagar los elementos básicos para vivir, un sistema educativo y un sistema sanitario. Rey, eso es muy importante porque entonces estamos con una ley del trabajo que es como transicional. O sea, es decir, yo creería, si las cosas se hacen como deberían hacerse, con un orden lógico, es decir, tú deberías tener primero el cimiento y tú partes de un punto muy válido que bueno, pertenece a la política, ¿no? Que no es objeto de este podcast, pero es importante porque al final estamos insertos allí, ¿no? Ciencia política al final. Hay la construcción de un pacto social en Venezuela, de un nuevo pacto. Aspiraciones tenemos todos y pensamientos tenemos muchos, ¿no? Pero ¿hay realmente la construcción de un nuevo pacto? No sé. Pero lo que sí es cierto es, hay anuncios al menos de una reforma laboral. Pero yo pienso igual que tú, Rey. O sea, es como tener una casa y tú primero le construyes el techo y después le pones el piso. Eso en algún momento no tiene sentido. Entonces, no sé si más bien estaríamos en presencia, y como de alguna manera lo sumaba el profesor Fuguet, de una ley como transicional laboral a atender coyunturas y emergencias puntuales, que a una reforma que realmente obedezca, coño, a las necesidades, realidades y posibilidades que puede tener el país. O sea, eso lo pregunto. Y hago esa pregunta y sirvo la mesa, porque empezamos atrás para adelante, hablamos de prestaciones y ahora vamos a hablar de salario, ¿no? Cuando yo hacía al revés. Entonces, bueno, hablamos del padre de la criatura, que es el salario, ¿no? Bueno, volvemos. Yo tuve la suerte, y he tenido mucha suerte en mi vida, mucha. Es más, hay veces que digo que realmente no merezco tanto. Y yo estaba en tercer año de bachillerato
entre las virtudes que teníamos profesores que venían de la Guerra Civil Española. Y hay uno en particular que dijo una cosa que se me quedó grabada. Este buen señor que apellido Rojo Lucio, estaba en una clase de física, él daba física para vivir, era filósofo. Y hablaba como filósofo. Y es una clase, hace una pregunta y un compañero dice, eso es muy simple, profesor. Y como si fuera ahorita, es que lo estoy viendo, digo, las cosas simples solo existen en la mente de los hombres simples. Basta que hay un ser humano para que todo sea muy complicado. Simplificar nos lleva a errar. La temporalidad, el abordaje inmediato quizás sea con el tema coyuntural, pero hay que hacer una reforma integral. Hay que volver a colocar la ley como es. Voy a decir algo que cada vez que lo digo, yo generalmente digo cosas que los demás no siguen. La mejor ley que hemos tenido es el año 36, como ley, como técnica, porque fue redactada como ley. La del 90 y la 2012 estuvo muy contaminada con el factor de política. Lo voy a dejar allí. ¿Ok? Usted ve la ley del 36, ve la técnica legislativa, ve la génesis, inserta dentro de los convenios internacionales ratificados por la República, porque el redactor venía de allí. No estaba contaminado con la política patria. Y otro día les puedo hablar de cómo fue que se redactó esa cosa. Hay que atender la emergencia. Cuando usted tiene un incendio, apaga el incendio y después ve qué pasó. Ese incendio pasa por reformar la ley, pasa por controlar la inflación, pasa por rebajar la carga impositiva, pasa por hacer todo junto. Si no va a pasar lo que pasó con la reconversión. La reconversión que pasó era una de las cosas que había que hacer, pero no hicieron las otras. No pasó. Entonces, ya es más cómodo trabajar con la moneda. Pero no se resolvió el problema. Sí, es el abordaje del problema por las consecuencias, pero no por las causas. Claro, hay que atacar las causas. Entonces, son muchas cosas, no tan sencillo, pero si no arrancamos no vamos a terminar nunca. ¿Qué es lo importante? Hay que comenzar cada quien en su era, pero ya. Ya es tarde, o sea, ya. En su área de experticia, colocar verdaderos expertos, no políticos de la política, expertos en cada área, a hacer su trabajo, a trabajar por la República y ayudar a los que tienen la decisión a tomarla mejor, ayudarlos a ver. Totalmente. Sí, obviamente, más tecnicismo o tecnocracia, como se le quiera ver, pero hace falta, digamos, porque le tienen como miedo a esa palabra, pero creo que es importante. Porque se ha demonizado. Se ha demonizado mucho. Reinaldo, tú que eres un amante de todo el tema del salario y quizás, no sé, has trabajado, por lo menos he visto varios artículos tuyos dirigidos hacia eso, ¿no? Y a lo que puede ser la reforma del trabajo y tal. Salario, el tan satanizado salario que tenemos y bueno, de lo cual nos debemos los laboralistas y gracias a eso comemos, ¿no? Por todos los problemas que hay con el salario y todo lo que eso deviene y genera. Pero no sé, yo en esos cuestionamientos que me hago muchas veces a manera de simplificar y hacer las cosas como más sencillas, no solo para los ciudadanos, al final, que son quienes, digamos, padecen, sino también para nosotros los litigantes que vivimos en conjeturas una tras otra por miles de razones. Digo, coño, pero si nosotros pudiéramos tener un sistema mucho más fácil, digamos, más simplificado, más fácil de armonizar, de utilizar o de operacionalizar, y de repente entramos en esas discusiones, profesor, de qué es salario, qué no es salario, salario variable, salario normal, salario integral, salario básico, con unas definiciones que van y vienen, que no son iguales para las contribuciones para fiscales, son iguales de repente en el mundo laboral, dependiendo del TCJ que tengamos o el momento histórico que tengamos, y sobre todo el salario integral, ¿no?, en las prestaciones sociales. Salario básico, más alícuota de utilidades, salario normal, más alícuota de utilidades, alícuota de abono vacacional. Uno no sabe de dónde salió eso o cuál es la tropicalización, porque me gusta la palabra que utiliza el profesor Fuguet como para referirse, digamos, a esas desviaciones que pueden haber tenido las instituciones. Pero yo creería que podemos hacer las cosas más sencillas de cara a tener una legislación mucho más simple, más fácil y que lo más importante es que satisfaga lo que quiere la gente, que es un sistema previsional con seguridad social, una remuneración acorde al esfuerzo, al trabajo, que te permita hacer carrera en la empresa, que te permita ahorrar, que te permita, digamos, satisfacer no solo tus necesidades, sino las de tu familia, todo lo que ha dicho, digamos, la doctrina
no solo reivindicativa, sino de derecho social, inclusive moderna, de lo que deben ser las necesidades o los objetivos inclusive del PNUD sobre cómo debe verse el mundo en el 2030. Pero sin embargo siento muchas veces que nosotros nos quedamos en discusiones, digamos, muy doctrinarias, muy académicas, pero que no aportan nada para el ciudadano a pie o para el ciudadano del día a día. Sí, yo creo que ahorita que estamos en esta discusión, no solo de las prestaciones, sino del salario, coño, ¿por qué no simplificar? No es quitar derechos adquiridos, ni luchas históricas que han costado sangre para el movimiento sindical, porque se puede ser una de las miradas, sino cómo simplificamos, pero agregamos valor a la vez. Sí, fíjate, allí vamos con varias cosas, ¿no? Primero, yo estoy de acuerdo con Rafael con que la reforma venezolana tiene que ser total, ¿ok? Además de eso tiene que estar acompañado con un gran programa económico, porque además los empresarios no son los que diseñan políticas macroeconómicas de los países. También necesitas un programa fiscal y matar el tema de la brecha cambiaria, como lo explican también los economistas. Pero hay un tema que es una emergencia, que es el día a día de la gente, es el pan, es lo que ponen sobre la mesa. Allí creo que hay soluciones, y soluciones rápidas. Lo que pasa es que, bueno, hay que ponerse, como dicen algunos, la mano en el corazón. Una solución muy rápida es crear una norma de carácter temporal con una vigencia no mayor a 2-3 años, que permita que las empresas puedan implementar lo que en la reforma del 97 fue el salario de eficacia típica. ¿Para qué? Para que hasta el 30% del salario de una persona no tenga impacto en los beneficios. Tenemos que ir a modificar la cuantía del cesta ticket. Un cesta ticket de $40 equivalentes en bolívares no cubre el objeto de la ley, no cumple con el objetivo del beneficio. Entonces, creo que si creamos una norma que diga que hasta el 30% del salario normal de una persona se puede pagar ese valor como cesta ticket, eso puede ayudar. Hay dos elementos allí que pueden ayudar en el muy corto plazo. Las pongo sobre la mesa, son medidas en el corto plazo. Tenemos que trabajar profundamente en reconcebir lo que es el salario. Primero, partiendo de aquella idea que dicen algunos laboralistas de que el trabajo no es un intercambio por dinero. No, sí lo es. ¿Ok? Algunos dicen que es que el trabajo es un hecho social. El trabajo es un hecho económico profundo. Profundo. El hombre es un hombre económico, más allá de que tenga relaciones sociales. Entonces, está muy mal y genera muchos problemas esa definición de salario que está en la ley. La ley no habla de salario básico en ningún lado. Lo regulan las convenciones colectivas. De rebote habla de salario normal, pero un salario normal que ha generado problemas a nivel de temas de impuestos sobre la renta y a nivel de temas de contribuciones parafiscales. La ley de pensiones ni siquiera habla de salario, habla de ingreso. Entonces, eso ni siquiera es una contribución parafiscal, sino que es un tributo a la nómina, directo. Entonces, si tú, el tema no es aplanar, pero si tú redefines el concepto y dices salario para cualquier cosa, es más sencillo. Porque fíjate, tú dices salario básico, dices el salario normal, dices que, bueno, las vacaciones se pagan con el normal, las horas extras se pagarán con base al salario normal que devenga la persona en tal momento, el trabajo en día de descanso, día feriado se pagará con él. Utilidad con salario promedio. ¿Qué es el salario promedio? ¿Ok? Porque ni siquiera está definido en la ley. ¿Ok? Y entonces las prestaciones sociales son con el salario integral. Ojo, más allá de toda esa discusión que podemos tener y escribir de la forma más bonita lo que debería ser nuestro concepto de salario, para evitar estas discusiones de, mira, es que estos viáticos son o no son contra reembolso y no me trajeron la factura. Yo me acuerdo, este cuento es real. Y yo le digo a la gente, aquí la gente tiene que viajar por Venezuela, pero no en avión, hermano, en autobús y en carro. Tú vas para los llanos y la persona no te da una factura fiscal. No te dan factura fiscal. Entonces, ¿qué gastos voy a reportar yo? ¿Ok? Entonces, Como reembolso. Eso genera un problema. ¿Ok? A esas personas. O, por ejemplo, vas a una estación de gasolina. ¿Qué ticket te van a dar? No te dan el ticket. Ajá. Y te están dando los gastos
para pagar la gasolina. Entonces, allí hay unos problemas que son del día a día, que son muy reales. Por eso es que el que crea la norma no puede ser un tipo que no esté en la calle. Porque si tú dictas normas o políticas públicas sin ver la calle, estás muerto. Sí, sí, tú ¿Ok? tienes que tener practitioner, al que Y, está ahí, exactamente. y ese es el problema que tuvo todo el programa económico de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Se encerraron, ¿ok? Agarraron a los mejores del país, sacaron un programa económico, lo lanzaron a la calle y lo trataron de ejecutar y le dieron 3 golpes de Estado. 2 intentos de golpe de Estado y 1. ¿Por qué hablo de 3? Muy sencillo. 4 de febrero, 27 de noviembre, el día que juzgaron al presidente Pérez. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue un golpe de Estado al presidente de la República. ¿Ok? Yo no soy penalista, pero vayan y lean la historia y lo verán. Entonces, ahí tienes un país que no se entiende porque las leyes las siguen haciendo los políticos. Y eso no está bien. Y en otros casos, entonces lo hacen personas que lo que ponen son sus intereses de por medio. No ponen a la gente. Tú para legislar tienes que poner a la gente de primero. Sobre todo en leyes que tienen contenido social. Por eso es que cuando tú ves la ley que regula la LOBNA, el que está en el centro es el chamo. Por eso es que cuando hay un divorcio con chamos, el que está en el centro es el chamo. Si quieres después te matas la cabeza y te tiras los platos por encima por el tema patrimonial, pero el chamo está de primero. Entonces, allí es donde está el primer problema. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿cómo lo haría? Primero esas 2 medidas y después, en el periodo no mayor a un año, bueno, tengamos la norma. Yo creo que esta instancia que se instaló hace poco de la Mesa de Diálogo Social para los consensos laborales y sociales es la instancia. Es la instancia que tiene que llamar a los mejores del país a decir, cuéntame, tengo que ir a la mesa, ¿qué opinas tú? ¿Cómo hacemos entre todos presentar un proyecto normativo e ideas y programa que permita salir adelante al país? Allí está. Que no le quieren decir como le dijeron en el año 97 comisión tripartita, porque ¡ay! La maldita comisión tripartita que se robó las prestaciones sociales. No le robaron las prestaciones sociales a nadie, hermano. A nadie. A nadie le robaron. Ahí estaba el acuerdo tripartito de seguridad social integral, como lo dijo Rafael, que reformó todos los subsistemas. Entonces, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Ahora, tenemos un problema. La gente cree que es que tiene que ganar como en Nueva York. Entonces, cada país tiene su realidad. ¿Ok? Entonces, tú quieres ganar como gana Ronald Acuña, hermano, usted tiene que ser como Ronald Acuña. Claro. ¿Cuánto produce? ¿Ves? Entonces, tú bateas 300, traes 80 para la calle, 30 jonrones, 30 vas a robar. Chévere, te pago como Acuña. Pero si tú no tienes las competencias y tú no estás dando esa milla extra, no puedes pedirme eso. Y lo otro es que tenemos que quitarnos esa cosa de los derechos adquiridos, intangibilidad y progresividad. ¿Ok? Vaya y Rey. Porque Que tienen basamento constitucional. si es intangible y es progresivo, no lo puedo tocar. Ajá. Pero trata de poner estas 3 botellas una sobre la otra para ver si no se van a caer. Eso es la intangibilidad y progresividad. Entonces tú no puedes tener un edificio de Legos que le sigues poniendo piezas y al final cuando le pongas la última, que hay gente que nunca ha jugado Jenga, se va a caer. Claro. No, Reinaldo, algo que es esencial. O sea, oferta y demanda, que es una regla económica que no se discute hoy en el mundo, es lo que impera en el mercado de trabajo. O sea, eso ha sido una constante post-revolución industrial y todos los economistas clásicos de Adam Smith para acá no es hablar de liberales ni hablar de intervencionismo, pero es una regla que hoy en día no se discute. Es como la gravedad que hablábamos temprano. O sea, nadie discute. Entonces, si existe oferta y demanda que afecta directamente las condiciones de crecimiento o de decrecimiento de una economía, ¿cómo va a ser algo inmutable o intangible? No puede, muta. O sea, es algo que pareciera que no es contra natura. Ahora, que hay principios y que esos principios pueden tener una orientación determinada en razón del contexto específico, te la compro.
Pueden haber principios, pero los principios se adaptan a una realidad circunstancial del momento histórico. Para eso existe un juez que piensa. Me explico, y que dicta una decisión en razón no solamente de lo que dicta la norma, sino también en razón de la juridicidad, el impacto que puede tener una decisión en un momento específico. Para eso existe un legislador que toma decisiones en pro de atendiendo multifactorialmente para garantizar, digamos, el bien jurídico tutelado. Te voy a poner un ejemplo, fíjate. Las empresas en algún momento migraron a pagarle a las personas en moneda extranjera, ¿ok? Como elemento de retención del talento. 2023, 2024. Pero sí se es. encontraron finales del 2025, comenzó el 2026, que no había más de aquello, Y es un tema que escapaba de ti. que es muy difícil conseguir la moneda extranjera. Entonces, no, bueno, ahora vamos a tener que pagar en bolívares. A la gente no le gusta que le paguen en bolívares. Aquí hay gente que está hablando de dolarizar la economía venezolana. El problema no es la dolarización, hermano. Yo no tengo que ir para una escuela de economía ni para la Universidad de Chicago para entender que el problema no es dolarizar. El problema es de política macroeconómica. Si nosotros recuperamos con un buen programa económico nuestro país, podemos volver a usar el bolívar como nuestra moneda. Entonces, que a mí que me digan cuántos países por debajo del Río Grande tienen como moneda el dólar de los Estados Unidos de América. Ecuador, Panamá. Y Brasil En El Salvador se les ocurrió usar Bitcoin y cuando la crisis del Bitcoin casi no quebraron medio país. Entonces, así no es. Lo que necesitas es un programa robusto, donde entremos todos y consultado con la sociedad, porque por eso es que el decreto ley, porque es un decreto ley, la legislación laboral actual es un decreto ley, es inconstitucional y nulo. Le guste o no le guste a la gente, es nulo. ¿Por qué? Porque no tuvo consulta pública, no tuvo un análisis económico. Pero adicionalmente a eso, es nulo porque la Constitución del año 99 se votó en referendo. Y la norma expresamente dice, es la Asamblea Nacional quien legisla. No era el presidente de la República. Y adicionalmente a eso, la ley habilitante que le dieron al ciudadano presidente de la República no contenía la ley del trabajo, una reforma. Está viciada. Entonces, yo sí creo y defiendo que estamos en un momento estelar. Todas las condiciones dadas para suscribir un nuevo pacto social. Tenemos que ponernos de acuerdo de el país que queremos y cómo lo queremos. Y allí está una reforma del sistema de seguridad social y una reforma laboral. Sí, sin indudablemente. Profesor, adelante. Rescatando lo que dijo Reinaldo sobre la eficacia típica y sobre el beneficio alimentario. Ahí tenemos experiencia. Claro. Y el beneficio y el salario de eficacia típica funcionó. Gústele a quien le guste. Funcionó. Y no había que esconder nada. Tu salario nominal es tanto, del cual el tanto por ciento, incluso la ley lo permitía parcelar. Solo para esto o solo para esto. El 100% va para esto, pero el 80% va para esto. Es una solución práctica y puede ser inmediata y empezamos a reconstituir el valor, mismo valor no el económico, el valor de impacto del salario. Eso ya lo conocimos. En cuanto a la no regresividad, progresividad, te voy a ayudar un poquito. Y me voy a meter en lo que yo hago o yo hacía, que es el derecho colectivo. Y te voy a ayudar. Fíjate, eso no es literal. Tendemos a ver la progresividad como algo así, una camisa de fuerza. No es así. Usted en una convención colectiva se sienta a negociar y le puede decir al sindicato, porque lo dice la ley, nada de 120 de utilidad, que es lo que tenemos, vamos a 60 días. La ley lo permite. Lo que la ley dice es, siempre y cuando ese acuerdo donde se va a eliminar, porque puedes eliminar, que se va a reformar, porque fue a reformar, en su conjunto sea más favorable. ¿Pero qué implica más favorable? No es una tarifa material. La gente dice, vamos a agarrar papel y lápiz, vamos a sumir, restar, y decir más. No, señor. Eso es de carácter social. Entonces no es que, mira, la utilidad antes me da 10 bolívares, o me da 5, la vacación antes me da 4 bolívares, ahora me da 3. Ahí eso da menos plata. Ah, pero estás viendo, hijo de su madre, de tu familia, que al final de cuentas el trabajo que es lo tutelado realmente está abierto. Voy a decir una anécdota que parte real,
No voy a decir la completa porque hay unas palabras altisonantes. Tuvimos una negociación, no voy a decir qué empresa porque sigue abierta. En un momento dado, fue hace muchísimos años, había 90 y tantos días de utilidades garantizados y 90 y tantos días de vacaciones. Y en un momento dado la empresa entró en colapso. No podía. Y no había nada que dar a cambio. Esa empresa está inserta dentro de una realidad social donde el 90 y pico % del personal no solamente vive en el cerro, sino que todos son familia. ¿Okay? Estamos en la negociación y el sindicato que lideraba, no voy a decir el nombre, pero el área es muy álgida. Ustedes vean cómo se construye ese sindicato. Ruda la negociación y al final de 90 bajamos a 40, de 90 bajamos a 30 en los dos conceptos madre. Hicimos una serie de acomodos, pero usted sumaba la cuenta no va por ningún lado. Materialmente, pero se diseñó para preservar al trabajo. Es una construcción completa. Y se convencieron, porque fueron los dolientes que querían salvar el trabajo. ¿Okay? Llegamos a la inspectoría, la buena inspectora, vi aquello. Para la homologación. Claro, para el depósito. Bueno, ahora lo llaman homologación. Ese es para otro tema. ¿Qué homologación? Bueno, la ley dice homologación. Es otro tema. Bueno, entonces resulta que vamos y la inspectora nos llama y le dice a los del sindicato que son hiperguerreros. Dice, me extraña de ustedes que estén avalando esta vagabundería. Doctor, me dice, ¿cómo es posible que usted se haya prestado a esto? Empieza a rasgarse la vestidura. En las negociaciones había unos delegados sindicales y uno de ellos, voy a decir el apellido, señor Rodríguez. ¿Cuántos Rodríguez aquí? Tanto, así que no voy a involucrar a nadie en específico. El señor Rodríguez, que no dijo una palabra en las negociaciones porque estuvo calladito todo el tiempo. Él asentía, no, hablaría después cuando se iba a discutir que se iba a aprobar o no, pero jamás habló en la mesa de negociación, que fue muy combativa, fue muy, muy fuerte. Y se ha parado ese hombre. No voy a darle el golpe a la mesa porque va a brincar los micrófonos, pero agarrado y le da un golpe. Le dice, mira, muchachita. Dijo la inspectora, ¿quién eres tú para decirme que me combina a mí, a mis hijos y a mis nietos? Tú no eres nadie. Yo sé que si no hacemos eso, cierra. Y medio cerro se queda sin trabajo. Y se queda sin trabajo el nieto fulano y la hija de Mengano. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y le ha armado un zaperoco y la inspectora dijo, monte la máquina y homologó. En esa época era un autodepósito como debe ser, no homologación, nada. Entonces, y eso es para otro tema. Entonces, ¿qué pasó allí? Ahí se violó la progresividad, la regresividad. Claro, si lo veía por los números, sí, me estás mejorando. Porque no sé 2 qué. más 2 no es 4. Claro. El principio de progresividad no es tan cerrado como se ve. La no regresividad no es tan cerrada como se ve. Eso no es literal. Hay que atender el factor social y la realidad. Y volvemos a lo que decía Reinaldo, mientras estemos legislando en una realidad ajena a la verdadera, estamos mal. Voy a hacer un ejemplo que en clase digo, usted tiene un problema quirúrgico y su hijo está ahí. ¿A quién quiere usted el quirófano? ¿Al chévere que maneja la ambulancia? ¿Al chévere que tiene un fusil cuidando el hospital? ¿Al chévere que baila salsa? ¿Al tipo chévere? ¿O a un cirujano? No, al mejor cirujano quiere usted allí. ¿Quiénes son los legisladores nuestros? Y voy a dejarlo allí. ¿Ok? ¿Quiénes son los legisladores nuestros? ¿Qué puede salir de allí? Política. No responden a la sociedad. Entonces, la legislación que necesitamos es la que responde a lo que necesitamos. Debemos atender a la realidad y lo que necesita la sociedad. Tenemos que sí, reformular la ley que atienda a los requerimientos actuales y tendremos chance, todo el chance del mundo. Aquí hay. Yo no sé por qué yo tengo una fe absoluta y ciega, nunca la he perdido, sobre el venezolano. Yo no voy a hablar de las riquezas materiales, eso por otro tema. El venezolano es extraordinario. Vea usted la diáspora nuestra que hace afuera. Es fantástico. Uno habla, la gente no hace falta que lo explique. La imaginación, la proactividad, el desarrollo que han dado en los sitios. Sistema chileno de salud, quien lo apoya y lo soporta. En España los médicos venezolanos se los arrancan, se los quitan con los dientes. Tenemos talento de sobra. Así que yo no tengo problema alguno en pensar que esto se va a resolver, pero necesitamos voluntad política.
Mira, para cerrar este primer bloque, vamos ahorita al segundo. Pregunta obligada. De lo que hemos hablado, inamovilidad, prestaciones, salario. Si tuvieras que reformar algo en la ley hoy, profesor Buet y profesor Reinaldo, ¿qué de esas instituciones jurídicas reformaría? Bueno, como indicó Reinaldo, te voy a robar la idea porque a mí me gusta ver qué es lo que funcionó, porque si funcionó, ¿por qué quitarlo? Exactamente el análisis que hizo él es correcto, el salario de eficacia típica y reformular el beneficio alimentario es inmediato. Nutre el día a día del trabajador, que la gente quiere, sin otro impacto que el gasto es preciso. Sí hay que reformular las prestaciones sociales, porque ese cálculo, insisto, es un yunque en el cuello de los trabajadores, limita el proceso económico. Si hablamos de lo inmediato y hablemos de la inflación, eso es macroeconomía. Pero en la ley laboral, lo que no importa, con esas dos instituciones reformadas a la brevedad, se empieza a agilizar. Entendiendo que en el 97 no fue de la entidad porque nos hicieron las otras reformas. No, bueno, insisto con la historia, allá pasó lo que pasó porque no fuimos suficientemente responsables y atender los otros aspectos. Ojalá acá, no sé por qué yo tengo una fe inmensa, que atendamos eso y lo vamos a resolver. O sea, eso es perentorio, pero hay que reformar todo el marco legal. Reinaldo. Aparte de la eficacia típica, obviamente. ¿Puedo tirar un dado a ver qué sale? Porque, bueno, ya que somos tres, los tres no podemos confluir en lo mismo. Pero yo sí creo que de forma inmediata, ipso facto, hay que llevarse por el medio el tema del decreto de inamovilidad y el tema de la estabilidad. Eso hay que Volver a la hacerlo. estabilidad relativa. Ir a la estabilidad relativa con un despido injustificado, indemnizado. Perfecto. Señores, muchas gracias por este primer bloque. Hacemos un break y volvemos al segundo.